Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott. Estoy hoy para esta serie sobre la justicia divina con el pastor Cristian Burgos, que nos visita desde el Perú, desde la ciudad de Arequipa. ¿Ves que no dije la República? Gracias por mencionarlo. Y bueno, pues estamos hablando de la justicia divina y terminamos el programa anterior hablando y entrando un poquito en el tema de la santificación, que cuando recibimos la justicia de Dios, inicia la santificación, inicia un proceso. La justicia de Dios, vamos a decir, se establece de una vez y para siempre, pero después nosotros pasamos por un gran proceso. Un proceso que finalmente va a durar toda la vida. Es el proceso de la santificación. ¿A qué nos lleva esto? Cada vez más, a través de la santificación, vamos a parecernos a Jesucristo, ¿no? Es lo que Pablo decía también: yo prosigo a la meta, al llamamiento supremo, a alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo. Todo eso va a ser nuestro camino a partir del momento que hemos decidido abandonar el reino de las tinieblas, abandonar la vieja vida y entrar en el reino de los cielos y vivir conforme a este reino. Nuevas reglas, nueva cultura también, ¿verdad? Muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas y para bien, obviamente, porque ya vamos a tener acceso a muchas cosas que no existían antes de conocer a Cristo. Yo creo que todos somos como el calendario, somos antes y después de Cristo, Sí. ¿verdad? Y nuestra vida ha cambiado de manera tan drástica, y es normal que ha cambiado, porque es un cambio espiritual que ha sucedido y somos un espíritu. Entonces, muchas cosas se van a modificar a partir de nuestra transformación espiritual y se va a extender a la mente, al alma, al cuerpo, a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de reaccionar, a tantas cosas, ¿verdad? Y que eso es un poquito lo que vamos a hablar ahorita, la transformación de cada uno a través de lo que se llama la santificación. Sí, definitivamente, como hablábamos en el programa anterior, esta verdad tan fundamental en la palabra de Dios y muchas veces tan poco conocida. Ajá. Tristemente, no solamente por el asistente de la iglesia, sino muchas veces también por aquellos en cómo le enseñan y en qué forma se transmite, ¿no? Sí. Porque sí es cierto, cuando nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, como dijo Pablo, este fue un cambio radical y no fuimos 80% hechos luz y nos quedamos con un 20% de tinieblas. No hay No, manchitas ahí, no hay nada. la Biblia dice que fuimos hechos nuevas criaturas, fuimos hechos hijos de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, esta es nuestra identidad. Sí. Pero como tú bien dices, y acá va la diligencia y la atención que nosotros le pongamos a la palabra de Dios, que finalmente es la que nos va a enseñar a vivir nuestra nueva vida. Sí. Y ahí es entonces en donde viene el desafío de renovar nuestra mente, de someter nuestro carácter a la persona de nuestro Señor Jesús, de aprender a poner nuestros sentimientos por debajo de la vida de nuestro espíritu, a aprender a sujetar nuestras emociones para que nuestras reacciones finalmente no sean como eran antes, como en la carne. Exacto. De que por cualquier cosa me irrito, por cualquier cosa soy fácil de ofender, soy fácil de lastimar. No, he sido hecho una nueva criatura, soy una nueva creación. Me hace recordar una de las menciones que hizo este gran hombre de Dios llamado John G. Lake, que tuvo un ministerio de sanidad enorme y con muchos frutos, pero él, lo que me llama la atención es de que él basó su ministerio de sanidad entendiendo quién era él
en Cristo Jesús. Y el Señor le dio un dicho que se hizo muy, muy famoso y era ser antes que hacer. Ajá. Entonces, mi caminar con Dios no es un constante hacer para llenar los requisitos para ser justo, No. sino por cuanto he sido justo, entonces manifiesto un fruto y es el fruto de quién soy yo ahora en Él. Exacto. Y en ese punto vemos que cuántas veces, si nos pusiéramos a contar, no nos alcanzaría el programa, cuántas veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra en Él, Sí. por quién, en Cristo, una y otra vez haciendo mención de todo lo que nosotros hemos sido hechos en Él. Exacto. Y todo lo que está disponible para nosotros en Él. Y todo lo que podemos hacer en Él. Pero fuera de Él, sencillamente tendríamos una religión, pero no tendríamos una relación real de justicia con nuestro Padre Celestial. Claro, güey, Jesús fue muy claro, dice, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces no se trata de inventar nuestros propios caminos. Y en esa misma claridad Jesús dijo, Satanás no tiene ninguna parte en mí. Me encanta esa frase. En otras palabras, Jesús dijo, puedes mirarme por cualquiera de mis costados y Satanás no tiene parte conmigo en ningún ángulo por donde me mires. Y esa es la realidad de nosotros. Nosotros también podemos decir confiadamente, Él no tiene parte en mí, pero hay una verdad que yo tengo que entender y es quién soy yo en Cristo Jesús. Exacto. Bueno, si Satanás no tiene ninguna parte en Cristo y que tú estás ahí, pues tampoco Él tiene nada que ver con nosotros. Lo que pasa es que nosotros todavía no estamos plenamente convencidos de nuestra santidad, de nuestra justicia. Y damos a veces concesiones a las tinieblas, dejando entrar por miedo, por ejemplo, por estar viviendo más todavía en la carne que en el espíritu. Y esas son las entradas que Satanás puede tener. Pero en Cristo, normalmente, Él no tiene acceso a tu vida. Uh-huh. Y es ahí donde, cuando Jesús dice, el maligno no los pueden tocar. Tenemos que bien saber esto. Y la oración de Jesús, sabemos que Él sabe orar bien y que es poderoso en su oración, ¿no? Y cuando dice en Juan 17 al Padre, no les quito del mundo, pero los apártalos del mal. Quiere decir, no permites que este demonio venga sobre ellos y trate de lastimarlos o molestarlos. Y también hace la mención diciendo, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Exacto. No pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este modo de vivir del mundo. Somos ajenos a la sabiduría del mundo, a menos que ignorando estas verdades, ajá, decidas vivir una vida más bajo la conciencia de la carne, que es una conciencia natural, y no bajo una conciencia de lo que la palabra de Dios te dice de quién eres tú. Sí. Por eso me llama mucho la atención cuando, y bueno, todos de alguna manera pasamos por esto, ¿no? Porque como tú mencionaste, esto es algo en donde nosotros tenemos que aprender. No va a suceder de la noche a la mañana y según la diligencia y la atención que tú le pongas, uh-huh, bueno, esto va a afectar tu vida, sea para bien o sencillamente no la puede afectar. Exacto. Pablo le dijo a los corintios, los pecados que escucho en ustedes ni siquiera se escuchan afuera. Y era la iglesia del Señor. Sí. Pero sin embargo habían llegado a un punto en donde ellos se habían sujetado a los principios de este mundo, a la sabiduría de este mundo, y siendo el cuerpo de Cristo, estaban viviendo una vida ajena a Cristo. Exacto. Y es ahí donde te saliste de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios te separa del mundo a fuerzas. Y es tan importante, al momento que tú no vives conforme a la palabra de Dios, la única opción que te queda es la vida carnal. No existe la vida espiritual para ti. No hay vida espiritual afuera de la palabra de Dios. Bueno, hay una vida espiritual que es la vida de los satanistas, de toda la gente que
trabaja para las tinieblas. Pero realmente nuestro enfoque debe de ser la vida espiritual con Dios. Y si no estás con Dios, estás en el mundo. Por eso Jesús dice, ellos no son del mundo, no pueden vivir conforme al mundo, no pueden usar los recursos del mundo, no pueden fijar en lo que el mundo propone, porque ellos ya tienen acceso a otro nivel de cosas. Sin embargo, pueden escoger. ¿Sí? Y muchas veces, tristemente, muchos creyentes, hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, amados del Padre, tomamos decisiones no conforme a la palabra, sino conforme a lo que vemos, a lo que sentimos, conforme a nuestras circunstancias, y muchas veces permitiendo que todas esas cosas dibujen un pero en nuestra vida del por qué no podemos vivir aquella vida que la Biblia dice que ha sido accesible para nosotros. Sí, sí. Es una vida que Jesús ganó y que nos entregó. Y eso debe ser parte de lo que es nuestra integridad. Dejar cada vez más y más nuestra conexión con el mundo para que dependamos de él para vivir. Si hemos sido trasladados de un reino al otro, porque finalmente cuando Pablo habla en Colosenses del traslado de las tinieblas a la luz, es nada más del mundo al reino, el reino de Dios. Entonces, una vez que dejamos de vivir ahí, que estamos bajo una nueva justicia, pues ¿para qué vamos a averiguar qué propuesta puede tener este reino que hemos abandonado? Este estilo de vida ya no nos corresponde, porque es un estilo de vida donde te van a condenar. Ese es el principio de la persecución. Te condenan por ser un cristiano, te condenan por ser una persona diferente. Como tú dices, literalmente por ser una persona diferente, porque de pronto ya no encajas en ese sistema en donde sencillamente Dios no forma parte. Exacto. Entonces, es el problema de mucha gente que todavía tiene un pie en el mundo, no encaja ninguno. Sí. Porque su espíritu está luchando, ya no funciona, no quiere funcionar bajo estas reglas. Y el otro lado, la carne, pues ya no entra tampoco muy bien en el reino de Dios. Entonces, no tienes realmente tu identidad en un lugar. ¿Y cómo la palabra te contesta de una manera tan clara todos estos puntos que estamos hablando, ¿no? La palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Eso significa que y le está hablando a creyentes, pero eso significa que un creyente puede darle lugar al diablo. Sí. Recuerdo que una vez meditando en estas verdades, el Espíritu Santo me habló y me dio esta figura. El terreno que yo gano en tu vida es terreno que Satanás pierde en tu vida. Pero el terreno que tú le permitas a Satanás ganar en tu vida es terreno que yo estoy perdiendo en ti. Exacto. Entonces, ¿a quién le vas a dar lugar en tu vida? ¿A quién quieres que realmente tenga el primer lugar? Cuando la Biblia dice, ama al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, no es una imposición legalista de tengo que. No. Está hablando de una relación íntegra, real, en donde Dios, si tiene ese lugar en nuestras vidas, pues esto va a afectar literalmente nuestras vidas, va a manifestar la vida del justo, va a manifestar los frutos del Espíritu y finalmente las bendiciones van a tener un camino abierto para manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Así es. Entonces, si regresamos un poco a lo que es la santificación, pues es abandonar realmente lo que dice Romanos 12:2, ¿no? Abandonar las corrientes, los sistemas del mundo y apegarnos a los nuevos sistemas de la justicia de Dios en nosotros. Y así empezamos a vernos como Dios nos ve, vamos a pensar de manera diferente y vamos a tener un impacto diferente con la gente y con nuestra sociedad. Porque no estamos aquí para ser como santos, apartados, estos que se aíslan ahí y que no tienen contacto con el mundo. No es esto.
Estamos que aquí muchas para veces transmitir algo. que muchas veces da una apariencia religiosa, mística, extraña, y esa no es la vida del creyente. A Jesús, la gente se molestó con Jesús y decían, este es amigo de publicanos y prostitutas. Ujú, Ahora, él tenía contacto con todo este tipo de personas, pero él no fue afectado por la vida de ellos. exacto, La vida de él los afectó a ellos. Y exacto. eso es lo que el creyente debe hacer. Por eso dice que nuestra luz brille sobre las tinieblas. Literalmente dice resplandezca sobre las tinieblas. ¿Y quién es nuestra luz? Es esa nueva vida que ahora nosotros tenemos en él. Sí. Tenemos que estar conscientes. Nos pueden perseguir por ser diferentes, pero también nos van a buscar por ser diferentes. Correcto. Porque van a ver algo diferente, algo que ellos no tienen y que nosotros hemos recibido y que probablemente les va a interesar. La primera cosa que yo creo que mucha gente ve en nosotros es la paz. Correcto. Entonces dicen, pero ¿por qué tú estás así tan tranquilo cuando vemos todo lo que está pasando? ¿Por qué no estás asustado por esto, cuando hubo la pandemia? ¿No? ¿Y por qué no estás asustado por el COVID? Pues porque yo fui sanado hace 2000 años. Entonces la gente dice, ¿será por eso? Pues sí, porque hay otra manera de vivir una vez que somos justos. Llevándolo, por ejemplo, al lado práctico, ¿no? ¿Mm? Recuerdo el testimonio de este amigo en común que tenemos, Terry Mize, cuando él contó de que el doctor le dijo a su esposa, cuando estaban todavía de novios, le dijo, tú nunca vas a poder tener hijos. Sí. Y entonces ella fue y le dijo, Terry, no creo ser la mujer para ti porque nunca voy a poder darte hijos. Y siempre me impactó su reacción de él, que no fue una reacción de desconsuelo o de tristeza, o bueno, acomodarse a esa situación, ¿no? Que muchas veces nosotros nos acomodamos a esas situaciones. La respuesta de él literalmente fue, ¿quién te ha dicho eso? Y Exacto. ella le dijo, el médico. Y me da mueve tantas cosas a mí recordar eso, ¿no? La expresión de él fue, uff, yo pensé que te lo había dicho alguien con autoridad. Exacto. Dijo, no hay problema, porque mi Señor, yo sé lo que dice mi Señor con respecto a eso, y no solamente se casaron, sino que tuvieron muchos hijos con una mujer que supuestamente no podía tener hijos. Sí, era estéril, paralítica, y todas estas cosas que son las maldiciones, son las opciones que el mundo tiene. Ve ¿cómo se llama? Un diagnóstico y lo tiene que aceptar. Cuando nosotros hemos sido llamados a un nuevo sistema de vida, que es la clase de vida que Dios tiene, Ujú. y ese sistema no es ajeno a nosotros, sino que es para nosotros, porque precisamente hemos sido hechos justos y hemos sido llamados hijos. Por eso Pablo dice, y si hijos, también herederos. Herederos. Herederos de todo esto que corresponde a nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Sí, la justicia humana, ¿qué te dice? Tienes un diagnóstico de cáncer y tienes 3 meses de vida y ya estás condenado a muerte. ¿Qué dice la justicia de Dios? Yo he vencido el cáncer. No hay ninguna condenación sobre tu vida y no estás condenado a muerte, sino a vida abundante. Y si no hay condenación, Ujú. entonces yo tengo esa libertad y ese poder, uno, para acercarme a Dios, para recibir mi victoria, y en esa conciencia de justicia, hablar mi victoria, sabiendo de que esa victoria no dependió ni depende de mí, sino que dependió de Él y Él Ujú. la ganó para que yo viva en ella. Sí, exacto. Ya no dependemos de un sistema imperfecto, sino dependemos de un sistema perfecto. Amén. ¿No? Regresando a Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no hay ninguna sentencia de muerte, porque dice, dejamos de vivir bajo la ley del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces es la ley del pecado y la muerte. Pero al momento que la justicia de Dios se hizo en nosotros, la ley del pecado, la paga del pecado, ya no entra,
fue quitada de Exacto. nosotros y nosotros accedemos a lo que Jesús dijo en este famoso versículo de Juan 10:10, la vida, pero la vida en abundancia, Así la es. clase de vida que Dios tiene. Sí, la ley de la vida y la ley del espíritu es la que ahorita determina lo que vamos a vivir. Sí, correcto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues declarar finalmente esto, declarar que somos justos. No es una declaración soberbia, es nada más una toma de posición. Soy justo en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque Él me hizo justo. Exactamente. Porque Él me llama justo. Porque Él pagó mi deuda. Correcto. Bien, pues vamos a dejarlo aquí para este programa. No se les olvide a suscribirse, comparten esta enseñanza. Mucha gente tiene que saber mucho acerca de la justicia de Dios. Y recuerdan, siempre, y vamos a decir hoy, en justicia.